esfinge es imponente, Mario. Es algo imponente, ¿no? Muchísimos viajeros, yo creo que los volvió locos. Imagínate llegar en ese momento y que no hubiera nadie y de repente... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa majestuosidad de monumento? ¿Qué está ahí? ¿Y qué significa? Para hacer rituales, Luis. Pues era parte del rito, era la entrada al rito. Ritos antiguos de iniciaciones egipcios se entraban a través de la esfinge. Pero qué majestuosidades, ¿no? O sea... No sé, es que hay tantas cosas. Por ejemplo, Edipo decía que los viajeros... Era increíble la majestuosidad, que se quedaban asombrados. Y la misma esfinge, a la gente que pasaba por ahí, les hacía un acertijo. Y si tú no respondías el acertijo, te devoraba. La esfinge te devoraba. Y Edipo sabía eso. Y Edipo fue y la enfrentó. ¿Sabes lo que le preguntó la esfinge? A ver, dime. Es que les voy a hacer el acertijo que le hizo la esfinge a Edipo. Si no lo contestan bien, lo va a devorar. A ver. Lo va a devorar, Mario. El acertijo que le dijo la esfinge a Edipo. ¿Qué criatura camina en 4 patas al amanecer, en 2 patas por la tarde y en 3 patas en la noche? Si no contestan bien, se lo va a devorar la esfinge cuando vayan a Egipto, ¿eh? ¡Ah, la madre! El chupacabras, güey. No. Piénsenle y les digo al final del capítulo. El humanoide. Al final del capítulo les digo para que se queden. Oye, pero piénsenlo. Me recordó un poquito de la historia sin fin de Atreyu cuando tiene que pasar por medio de las 2 esfinges. Pues a lo mejor era una iniciación. Vean ese pedacito. ¿sí la historia sin fin. La historia sin fin. La 1. Atreyu. ¿Cómo se llamaba la montaña esta que comía piedras, no? El hombre... Falco era el otro. El Falco era el dragón que volaba. El hombre de piedra. Come piedras. No me acuerdo cómo se llamaba. Claro. Pero vean ese pedacito. Está muy bueno. Oye, pero muchísimos pasaron por la iniciación y pasaron por esto de la esfinge. Sí. Platón, que fue el mismísimo Platón, que fue alumno de Sócrates, que fue un grandísimo, que era súper brillante, que era muy, muy, muy conocido en su época. Fue iniciado por los magos de Memphis, Mario. Sí, muchos de los grandes han tenido esa iniciación, hasta el mismo Jesús. Claro. ¿Tuviste una iniciación? En Egipto. Cuéntamela. Ahorita apagamos las cámaras y vamos a... Órale, sí, porque iniciar. Es conocimiento muy poderoso. Sí, es que acuérdate que la nación de Egipto se dividió en 4, Mario. Se dividió en sacerdotes, soldados, comerciantes y trabajadores. Ok. Entonces, todo empezó en Tebas. Tebas, que fue la sagrada ciudad del Alto Egipto. Entonces, era el centro de la nación. En ese momento Tebas y todo Egipto era regido por sacerdotes, ¿no? Un sacerdote egipto era siervo de Dios y era siervo de la ciencia, ¿no? Okay. Entonces, al momento en que servía a Dios el sacerdote y servía a la ciencia, cumplía las 2 tareas más importantes de toda la humanidad, que era el trabajo del espíritu y el trabajo de la razón. Okay. Entonces, un sacerdote egipto tenía que cumplir esas 2 cosas. Llevar al humano por el espíritu y llevar al humano al crecimiento del espíritu y al crecimiento de la razón, ¿no? Entonces, el poder supremo o el poder de Egipto en ese momento, pues estaba en el sumo sacerdote. Y había sacerdotes que lo seguían, ¿no? Seguían la palabra sagrada, Todo lo transmitía él. Todo el conocimiento lo transmitía el hierofante, Mario. Ok. Entonces, Tebas era la ciudad sagrada del Alto Egipto. Okay. Entonces, al momento que se divide en 4, la nación se divide entre sacerdotes, se divide entre militares, que eran los soldados, se divide entre comerciantes y trabajadores. Entonces, los sacerdotes sabemos que eran la máxima autoridad en ese momento, pero eran muy espirituales, Mario. Eran dirigentes muy espirituales. Entonces, al momento en que los soldados se dan cuenta de que con sus armas pueden derrocar a los mismos sacerdotes en Egipto, Mario, al principio, pues los soldados derrocan a los sacerdotes y se cambia la tiara del sacerdote por la primera corona de un rey. Los soldados eran tan arrogantes que gradualmente, con el poder de sus armas, suprimieron a los dirigentes espirituales. Entonces Menes, si tú lo ves en la historia de Egipto, pues es el fundador de muchísimas dinastías, porque le quitó el trono a los sacerdotes, que hacían las iniciaciones, que hacían los rituales, que dejó de hacerse cuando los militares o los soldados pues se levantaron en armas y derrocaron a los sacerdotes, y Menes pues fue fundador de muchas dinastías egipcias. O sea, desde el principio de los tiempos, Menes está en los principios de la historia egipcia. Imagínate.
Desde ese momento. Desde el año 0 ya existía entre la ciencia, entre la espiritualidad y los soldados. Qué profundo, ¿no? Entonces, pues los sacerdotes fueron privados de su poder, Mario. Pero el conocimiento nunca puede ser privado. No. Aunque prives al sacerdote, el conocimiento está ahí. El conocimiento está ahí. Entonces, de su propia manera, ¿sabes? Nunca se puede forzar, nunca se puede reprimir. Siempre va a estar ahí. Que por eso pasa a través de las generaciones. Porque siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí el conocimiento. A mí me gustaría leerte algo que les decía el hierofante a los iniciados. Ok. Aquí lo tengo por aquí. A ver, venga. Mira, aquí lo tengo, Mario. Fíjate lo que le decía el hierofante al candidato iniciando. Lo voy a leer de este libro. Decía, aprende a ver claramente, aprende a desear lo que es justo, aprende a atreverte con lo que tu conciencia te dicta, aprende a mantener secretas tus intenciones, y si a pesar de todos tus esfuerzos el hoy no te trae más que el ayer, no pierdas el valor, prosigue con resolución manteniendo tu objetivo con determinación. Adelante. Los 7 compañeros del alma, los espíritus planetarios, guardan la llave sagrada que cierra el pasado y abre el futuro. Que tus esfuerzos apunten a la corona del maestro. Está muy loco, ¿no? Eso le decía el hierofante al candidato, Mario, cuando iniciaba. ¿Le vas a atorar o no le vas a atorar? Porque ¿le vas aquí a atorar o ya no valió? Le vas a atorar, ¿no? Porque van a saltar los guaraches. Sí, entonces pues podríamos decir que la esfinge podría ser considerada como una deidad, pero no en sí. Los egipcios lo utilizaban para... Pues servía como de entrada, ¿no? De entrada a las bóvedas donde el iniciado era sometido a estas pruebas que no cualquiera podía pasar, Mario. Luis, no cualquiera podía pasar. Ya, y nuestros iniciados, ya los ordenados ya pasaron sus pruebas, Luis. Hay unos que ahí van, los que han visto el capítulo 2, los que han visto el capítulo 2. Los que comenten, los que ya vieron el capítulo 2. Comenten los si que alguien ya pudo verlo. ¿Tú ya pudiste verlo, Luis? Yo ya. Los que ya vieron el capítulo 2 ya saben y por ahí tenemos a ciertos iniciados. Ahorita le vamos a pedir a la máquina de hacer iniciados. Sí. Ahorita, pero... Este viaje en el tiempo. Terminando esto de la iniciación, Mario, pues... Yo creo que la iniciación al conocimiento superior pues no está para cualquiera, ¿no? No está abierta a cualquiera, ni siquiera a cualquier sacerdote egipcio, Mario. Los mismos hijos de los sacerdotes egipcios que se querían iniciar tenían que pasar las pruebas, ¿no? Todos tenían que pasar tareas y pruebas para llegar al siguiente nivel. Y aparte, no había segundas oportunidades. Al momento que tú dices, yo quiero ser iniciado, pasas la primera prueba. Y ya no hay paso atrás. Ni siquiera el hijo de un mago podía dar paso atrás. O sea, en caso de que te admitieran la primera prueba, era tan ardua, era tan impresionante. Porque para el candidato. Desde un principio te lo advirtieron. Le vas a atorar, ya no hay... Y si no eres fuerte, Mario, este es el punto para rendirte y decirme salgo. La primera prueba. ¿Por qué? Porque la segunda ya porque cuando ya te empiezan a revelar los símbolos, cuando ya pasas la primera prueba y te revelan los símbolos y después de eso no pasas la segunda prueba, tienes que morir en los dominios de los magos. O sea, te vas a quedar en los dominios de los magos para toda tu vida. Porque, no te van a matar porque ya tienes cierto Porque ya tienes conocimiento. No te van a matar. Puedes repartir. Exacto, no te van a matar en ese momento, pero te vas a quedar ahí para siempre. Ya no vas a volver a ver la luz del día, Mario. Nunca. Luis.